Igualmente, Luis Alberto, muy buenos días, gracias por la oportunidad de compartir nuestro retrovisor con ustedes. Y este fin de semana nosotros tratábamos de hacer un balance desde la experiencia de México de lo que se está viviendo en Colombia. Y es que antes de la entrega del Premio Nobel de la Paz en la madrugada del viernes a José Antonio Santos, el presidente colombiano, por sus esfuerzos para lograr un acuerdo de pacificación en esa nación después de 50 años de enfrentamiento con una guerrilla también vinculada con el narco. Habíamos recordado, Luis Alberto, que el 5 de octubre de 2006, cuando aún no había llegado a Los Pinos Felipe Calderón y era presidente electo, hizo una gira por Latinoamérica. El propósito era estrechar lazos con las naciones de esa región, y si bien saludó a los Kirchner, vio a Lula da Silva, habló con algunos mandatarios centroamericanos, con Alan García en Perú, el encuentro que más emocionó al entonces presidente electo Felipe Calderón fue el que tuvo con Álvaro Uribe, presidente entonces de Colombia, cuyo secretario de la defensa era justamente Juan Manuel Santos, y eran los días dorados de la estrategia militar en Colombia. Se había replegado a la delincuencia, decían, y estaban sometiendo a los cárteles, incluido también a las FARC. El presidente Calderón declaró entonces allá en Bogotá que le daría prioridad al combate al narco, le haría la guerra al narco, y que buscaría recuperar la paz de las calles de México, inspirándose en la estrategia de seguridad democrática de Álvaro Uribe. Recuerdo perfectamente aquella ocasión porque tuvimos el privilegio de atestiguar en primera fila como reporteros que somos, Luis Alberto, y compartimos ese oficio, tú y yo, por fortuna. Pues tenemos esas oportunidades al margen de lo que juzga la historia con los personajes. Oye, pues pero yo no ahí. Recordaba qué importante lo que estás diciendo, pues fue fuente de inspiración Álvaro Uribe para Felipe Calderón para lanzar la guerra contra el narco, ¿no? Definitivamente, y 4 años después, ya en el ejercicio del poder, Calderón lo reconoce así en varias ocasiones. Hubo varias evocaciones de ese encuentro en el Palacio de Nariño, como se llama la sede del poder colombiano, del Ejecutivo colombiano. Pero más allá de eso, Luis Alberto, es muy importante decir que en un principio el presidente Calderón cosechó muchos aplausos en México por su estrategia, pero cuando estos aplausos empezaron a cederle el paso a los cuestionamientos por los muertos, por las víctimas colaterales, por todo el derramamiento de sangre que estaba generando el enfrentar a los cárteles, hubo pocos defensores a nivel internacional que dieran la cara, y uno de ellos fue Álvaro Uribe, que decía, entre otros argumentos, que el presidente Calderón había logrado en 4 años lo que Colombia se tardó en 2 décadas, y esto en referencia al sometimiento a los cárteles que, decía Álvaro Uribe, pues le daba oportunidad al gobierno mexicano de pasar a una fase después de recuperación del poder frente al narco y a su ley de plata o plomo. Vino, sin embargo, después la llegada de Juan Manuel Santos, pero ya le estoy cambiando el nombre, a Colombia, y hizo una visita de cortesía a Los Pinos en febrero de 2010, y observamos a aquel hombre que ya no estaba vestido de militar y que tenía un nuevo discurso, dándole prioridad más a la pacificación que al enfrentamiento militar. Ya en octubre de 2010, Luis Alberto, esto es muy importante recordarlo, en un encuentro en Cartagena de Indias, una cumbre mesoamericana que también tuvimos el privilegio de cubrir como reporteros de la fuente presidencial para Excelsior, Juan Manuel Santos fue el primero en decir que había que buscar a Barack Obama para replantear la estrategia de drogas a nivel global. ¿Por qué? Porque estaba por despenalizarse el consumo de la marihuana en California. Y entonces el alegato, el argumento del gobernante colombiano era: si ustedes, estadounidenses, como grandes consumidores, nos dijeron que debíamos combatir al narco a nivel militar,
y ahora ustedes van a dar permiso del consumo de la marihuana, pues ¿en qué quedamos? Solo nosotros vamos a poner los muertos y ustedes van a dejar sin penalizar lo que nosotros vamos a seguir criminalizando. Ese fue el argumento de octubre de 2010 del presidente colombiano, hoy Premio Nobel de la Paz, y efectivamente Calderón y otras naciones latinoamericanas secundaron aquel argumento que dio paso a lo que este año ha sido la cumbre en Naciones Unidas para replantear el combate a las drogas. No queremos caer en el maniqueísmo de que Álvaro Uribe y el presidente Felipe Calderón en el caso mexicano hubiesen tenido una lógica militar errónea y ahora José Manuel Santos con la pacificación tenga la visión positiva. No, creo que todo gobernante tiene su momento, tiene su circunstancia, su condición, sí. Hay una geopolítica y a cada quien le tocó batallas diferentes. Lo interesante del caso colombiano, y es por eso que creo que lo debemos ahora observar como espejo, es que tuvo un presidente como Álvaro Uribe que no se cruzó de brazos frente al crimen organizado, y tuvo otro que cuando había avanzado el sometimiento a este crimen organizado y a la guerrilla, planteó la reconstrucción del diálogo y la pacificación de su país. Tampoco se quedó de brazos cruzados. Y mi reflexión compartida hoy con ustedes, Luis Alberto, es si siempre hemos visto en Colombia un espejo. Decíamos México se está colombianizando porque agarró fuerza el narco y la narcopolítica, y si en algún momento Álvaro Uribe dijo que nos estábamos colombianizando porque estábamos saliendo del atolladero, hoy que Colombia ya no es solo referente de sicarios y de drogas, quizás sea el momento de pedir que también nos colombianicemos, no para dialogar y pactar con el narco, no, sino para tener quizá algún político que tenga la capacidad, Luis Alberto, de pensar que hay algo más que la administración de la violencia criminal, que es lo que estamos lamentablemente viviendo hoy, de brazos cruzados. Excelente análisis, Ivonne, te agradezco mucho, compartiremos por ahí tu columna. Buenos días. Buenos días, excelente semana para todos. Excelente semana, ¿qué tal? Volvemos, qué excelente análisis histórico y de contexto que hace Ivonne Melgar. Volvemos. Las más sabrosas, las Hot and Ready.